Sean todos bienvenidos otra vez para continuar nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Continuando el Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 14. La última vez estábamos viendo la promesa del Espíritu Santo y la última vez nos quedamos en el capítulo 14, Juan 14, versículo 26, habíamos quedado la vez pasada en donde se habló de la promesa del Espíritu Santo. Y continuando, nosotros el día de hoy vamos a estar estudiando desde el 27 hasta el 31. Vamos a leer ese pasaje en forma completa, luego vamos a estar exponiendo versículo por versículo. Dice Juan 14, versículo 27 en adelante, dice así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Hasta ahí. En primer lugar vamos a ver el versículo 27 que dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando Jesús habla de darnos paz, ¿verdad? Muchos queremos paz, ¿verdad? Nosotros. El mundo quiere paz, ¿verdad? Vemos las constantes noticias que se reúnen los líderes y eso, ¿verdad? Y, procuran firmar un acuerdo de paz. Y en nuestro tiempo, ¿verdad? Es como que la paz está muy lejos del mundo, ¿verdad? Por decirlo así, porque siempre están las constantes guerras, rumores de guerra, rebeliones, manifestaciones, ¿verdad? Y es importante ver que el mundo, viste que Jesús dice, yo les doy la paz no como el mundo las da, o sea que el mundo también ofrece una paz y Dios también ofrece una clase de paz, ¿verdad? Entonces, si nosotros podríamos resumir el mundo, la paz que da el mundo, ¿cómo podríamos nosotros resumirlo? ¿Cómo podemos decirlo? Mira, el mundo me dio esta paz. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, de que la primera cosa que el mundo busca es no entrar en guerra, ¿verdad? País con país, qué sé yo, reino contra reino, ¿verdad? Entonces, es una forma que el mundo busca una paz. Ahora, también hay que ver cómo nosotros concebimos esa paz, cómo nosotros creemos que es esa paz, ¿verdad? Ahora, podemos, preguntarnos, ¿cómo vos pensás que es tener paz? Muchos de nosotros podemos decir, no, la paz es la ausencia de problemas, ¿verdad? La paz, por ejemplo, para mí es irme de vacaciones y estar ahí sin presiones, sin nada. Muchos pensamos eso, ¿verdad? La paz para mí, por ejemplo, podría decir una persona es que mi heladera esté lleno, tenga mucha plata, tenga muchos bienes, ¿verdad? Eso para mí es hacer la paz. Pero esa paz no es lo que Dios está ofreciendo, ¿verdad? Porque acá dice, yo no les doy como las da el mundo, ¿verdad? Entonces el mundo ofrece una paz centrada en la avaricia de las personas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros pensamos, como estamos diciendo, muchas personas piensan, o el mundo piensa de que ir de vacaciones, mira, hay un poco de vacaciones, 15 días y voy a estar en paz. Está bien, esos 15 días va a estar en paz, pero después cuando venga va a estar otra vez los problemas, ¿verdad? Va a estar otra vez las dificultades, va a tener que luchar otra vez para seguir adelante, ¿verdad? Si yo tengo todos los bienes que necesito, voy a estar en paz. Pero vemos que muchas personas que tienen todo, igual no tienen paz, ¿verdad? Inclusive los que tienen más plata, si son los que no duermen bien. ¿Por qué? Porque por temor a que se les robe. Entonces, una vez que nosotros identificamos que el mundo busca una paz terrenal, por decirlo así, ofrece una paz,
a los que moran en el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros ya identificamos cuál es el tipo de paz que propone el mundo. Ahora, ¿en qué consiste la verdadera paz que Dios nos quiere dar? Porque Jesús dice, yo no le doy la paz a ustedes como le da al mundo, dice. O sea, eso quiere decir que Dios da la paz de otra manera. Bueno, ¿en qué consiste esa paz entonces? ¿En qué consiste? En esa paz en la cual nosotros podamos decir, qué bien que estoy, ¿verdad? Qué bien que estoy, mira, estoy tranquilo, tengo esa paz. Pero vamos a ver un poco ahí mismo el contexto en el cual Jesús dijo eso. Jesús estaba diciendo, yo le doy paz a ustedes, le dice a sus discípulos. Justo antes, Judas le había traicionado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ellos habían sufrido una traición ahí. Y el momento estaba caliente ahí, ¿verdad? Los ambientes estaban caldeados. Ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Un momento de incertidumbre ahí en el aposento alto. Entonces Jesús le dice, yo le doy la paz. Ellos sabían de que se iban a ir a Jerusalén y ahí le podían haber agarrado preso, le van a agarrar preso, los discípulos sabían. Entonces Jesús le dice, yo le doy la paz, le dice Israel. Jesús estaba anunciando su muerte, pero Jesús dice, yo le doy la paz otra vez. Entonces, para el mundo esto es incomprensible. Verán un poco, ¿cómo pidió Jesús a dar paz a sus discípulos siendo que enseguida le van a agarrar y le van a llevar preso y le van a pegar? ¿Cómo puede hablar Jesús de paz, es Jesucristo de paz, siendo que recién se le traicionó? Ve que tiene muchos enemigos, los religiosos. Los enemigos de Jesús, que eran los religiosos, están planeando matarle, ¿verdad? Pero esa es la paz que ofrece Dios. Esa es la verdadera paz. La paz que es compatible con las circunstancias difíciles. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que la paz es estar sin problemas y sin dificultades. Esa tal vez es la paz que ofrece el mundo. Pero Jesús nos dice, Jesucristo nos dice, yo le doy la paz en medio de la tribulación, dice. En medio de la situación difícil que estás, yo te doy la paz. Dice. Entonces, la paz que Dios nos da es compatible con las circunstancias difíciles y las tribulaciones que pasamos. Viste que no es igual a lo que ofrece el mundo, ¿verdad? Esa es la verdadera paz. Entonces, ahora que hemos visto que hemos direccionado la verdadera paz que Dios nos da, sabemos, ¿verdad?, de que estar en paz con nosotros mismos, ¿verdad?, es mucho más valioso que las riquezas, que el poder político, tal vez, que el poder, que el estatus social. Y en estos tiempos se habla mucho también de salud mental, ¿verdad? No, espera, yo voy a cuidar mi salud mental. Primero mi salud mental. ¿Y a qué se refiere todo eso? Se refiere a un estado de paz mental. En todos lados se está hablando de paz, de salud mental. Obviamente por todas las situaciones que pasamos en el mundo, ¿verdad? No es fácil. Rumores de guerra, ahora que se aparecieron los ovnis supuestamente, ¿verdad? Dirá, chole, va a haber una invasión y estar así, ¿verdad? Entonces, cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, la verdadera paz, como estábamos diciendo, es la que Dios nos da. Es cuando nosotros estamos en paz con Dios. Jesús dice, yo le doy la paz a ustedes. O sea que Jesús en ese momento le estaba dando la paz a sus discípulos y con su muerte y su resurrección, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando la paz a la humanidad. Pero ¿la paz con quién? Con Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en una de sus epístolas en Romanos, dice, justificados pues por la paz, justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿para con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el pecado que hizo de nosotros nos separó de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Al separarnos, nos enemistamos con Dios. Nos hicimos enemigos de Dios. Y eso es una ausencia de paz. La enemistad es ausencia de paz. No es que Dios se alejó de nosotros y dice, mira, yo estoy enemistado con ustedes. Nosotros fuimos los que nos separamos de Dios
por causa del pecado y nos enemistamos con Dios. Entonces Jesús dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Verdad? Entonces, esa paz es lo que Jesús le está dando a sus discípulos y también nos da a todos nosotros, a todos los cristianos, a todas las personas que creen en Jesús, reciben la paz de Jesús y estar en paz con Dios. ¿Se acuerda que dice también Pablo, entrad confiadamente al trono de la gracia? Dice, para hallar socorro en el tiempo oportuno. Dice. O sea, imagínense lo que dice. Vos podés entrar en el trono de Dios, delante de Dios, delante del Señor Jesús. Y para que vos puedas hallar socorro, para que vos puedas, en el tiempo difícil, para que vos puedas hallar misericordia. Te hace una cosa. Si vos tenés una persona que le consideras tu enemigo, ¿verdad que no te vas a saludar acercar a esa persona? Allá viene y vos te das la vuelta acá. Mira, allá viene al que no le soporta. Entonces vos te das la vuelta acá. Jamás vas a impedir en todos los sentidos encontronarte con esa persona. Pero en cambio acá, Pablo nos está diciendo de que entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Eso qué quiere decir? De que con la muerte y resurrección de Jesús, toda la raza humana, toda la humanidad puede acceder a esa paz. Y cuando entra en la paz que Jesús nos dio, ahí podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque ya no somos pues enemigos de Dios, ¿verdad? Ya no somos pues enemigos, ya no necesitamos, ya delante de Dios tenemos que estar. Entonces esa es la paz verdadera. Y nosotros podemos ver en varios pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo el Salmo 147, 14 dice, Él da en tu territorio la paz. Ya en el tiempo antiguo ya se estaba hablando ya de una paz que Dios estaba planificando para nosotros. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora, ¿vos querés esa paz? Todos queremos esa paz, ¿verdad? Esa paz que no depende de las circunstancias. Entonces, ¿cuál es la condición y cuál es la condicionante para que nosotros podamos estar en paz? Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice. Porque muchas veces queremos solamente la paz de Dios cuando necesitamos nomás, pero cuando estamos bien, ¿verdad? No, estás bien, ni me acuerdo lo de Dios, ¿verdad? Pero el pensamiento que persevera en Dios es el que recibe esa paz. Ahora, ya dijimos que esta paz es un legado de Jesucristo. Si Jesucristo no viniera a este mundo, no muriera en la cruz, no resucitara, íbamos a estar todavía enemistados con Dios. No íbamos a tener posibilidad todavía de hacer las paces con Dios. Pero Jesús nos dio ese legado con su muerte y resurrección. Aunque muchas personas del mundo siguen enemistados con Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la característica o cuál es la condicionante para que nosotros tengamos esa paz de Dios? Creer en el Señor Jesús y que nuestro pensamiento persevere en Dios. Porque Jesús siempre decía, crean en el que Dios ha enviado. ¿Cuál es la acción? Vamos a lo básico. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para tener la paz con Dios? Y Jesús nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, decía Pablo. ¿Se acuerdan? Las personas le preguntaban a Jesús, ¿qué obra vamos a hacer, Señor, para que nosotros podamos entrar en la paz de Dios? Crean en el que Dios ha enviado. O en otra palabra, crean en Jesucristo. Esa era la firma del tratado de paz para con Dios. La sangre de Cristo, firmado con la sangre de Cristo. Nosotros firmamos con la sangre de Cristo y tenemos la paz con Dios. Vemos que este es un legado de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, desde que llegó al mundo, sufrió persecuciones. Y Él estaba en completa paz. Nosotros decimos, y cuando le agarramos preso a Jesús ahí en el Getsemaní, ¿por qué Jesús Jesús es fuerte, ¿verdad? Y a lo mejor se va a defender y le va a aplastar a esos guardias y a los sacerdotes, ¿verdad? Con su fuerza. Y podía hacerlo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Se nos insulta, ya no nos enojamos con esa persona, pero Jesús tenía esa paz. Se le llevó preso,
se le persiguió, se le traicionó, pero él igual mantenía esa paz. Y esa es la paz que un cristiano, una persona tiene cuando cree en Jesús y acepta a Jesús en su corazón. Va a sufrir traiciones, va a sufrir humillaciones tal vez, le van a dejar fuera de la sociedad, no le van a tener en cuenta, pero esa persona está en la paz de Dios y siempre le hace a esa persona sonriente. Hermano, ¿y por qué estás tan feliz? Mira, vos, demasiado alegre vos estás. Y vos sabés que yo 2 días ya que no estoy comiendo, pero Dios sabe. Esa es la paz. Esa es la paz. Vos sabés, hermano, vos por no tenerlo, hermano, vos le das a esa persona y siempre sonriente, ¿verdad? Y le preguntás, vos por no tenerlo problemas. Sí, tengo muchísimos problemas. Y entonces es porque yo tengo la paz de Dios. Ese es un claro ejemplo de aquella persona que tiene la paz de Dios. Las circunstancias que le rodean no le afectan su paz interior. Por haber creído en Jesús y aceptado a Jesús en su corazón. Y eso le proporcionó el ser acreedor de esa paz. Pero nosotros vemos muchas veces, nosotros los mismos cristianos nos desesperamos, ¿verdad? Sucede. Y el hermano que ya lleva 10 años ya y sufrió el problema y se desespera, lo dice, va y ayúdame un poco y vos sabés que, vos sabés esto y vos sabés aquello. Esa persona necesita saber que Dios le está dando su paz. A lo mejor actúa así porque nunca conoció esta parte de la Escritura, ¿verdad? O a lo mejor se le dijo, vos vas a ser cristiano y vas a ser millonario y vas a ser rico y vas a prosperar. Y cuando es lo contrario, se desespera, ¿verdad? Jesús jamás dijo que vamos a ser ricos ni vamos a ser prosperados económicamente y en esos ambientes. Jesús siempre, toda la prosperidad que nos deseó fue espiritual. Jesucristo lo que nos inculca es que prosperemos espiritualmente. ¿En qué sentido? Ayer yo le conocía a Jesús 10% porque leí el Evangelio de Juan capítulo 1. Mañana voy a leer capítulo 2 y voy a conocerle 20%. A esa clase de prosperidad se refería a Jesús. Y muchos cristianos están siendo engañados por una falsa paz. ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿Verdad? A Jeremías le metieron preso porque los falsos apóstoles le decían al rey, ¿qué va a pasar? Nos va a invadir Babilonia. Y los falsos apóstoles, no, paz para Jerusalén, ¿verdad? Y Jeremías, ¿qué dijo? No es así. Ustedes toditos se van a ir presos. Toditos se van a ir de esclavos. Muchas veces no confundamos de dónde viene esa paz. Porque también en nuestro tiempo moderno también hay muchas entidades, muchas personas, muchas instituciones y tal vez muchos apóstoles o profetas que aparecieron otra vez por ahora que ofrecen esa paz. Si vos venís con nosotros vas a estar en paz luego, ni te imaginas lo cómo vas a estar. Pero hoy nos dice el escrito que esa paz que Dios nos da no es una prosperidad económica, ni prosperidad financiera, ni lo que quiera llamar. Esa paz que Dios nos da es esa paz que podamos estar en paz con Dios. Imagínense, estar en paz con Dios y tu conciencia todos los días esté tranquilo. A eso se le llama paz mental, salud mental positiva. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento decía una parte, no hay paz para los impíos? ¿Se acuerdan? No hay paz para los malos, dice otra versión. Entonces, aquella persona que no le conocen a Cristo o que le rechazaron a Cristo y dice, no, yo de religión no quiero saber. ¿Sabe qué? Ellos nunca van a tener esa paz que viene de Dios. Van a tener sus vacaciones, van a tener sus recompensas, van a tener su recompensa económica, tal vez van a prosperar, tal vez, pero esa paz mental, esa paz espiritual, jamás lo van a tener. Entonces, vimos de que la paz es un legado de Jesús, porque Él mismo. ¿Se acuerdan? Un claro ejemplo para abandonar este versículo.
Cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca y vino la tormenta, en una de esas Jesús, ¿qué estaba haciendo en la esquina de la canoa? En la punta de la canoa. Ah, ok, estaba durmiendo ahí. Y la canoa ya se iba a tumbar, los rayos ya caían ya ahí cerca ya. Y los discípulos se estremecieron y dijeron, mirá, pues, ¿cómo pico? Mirá, pues, vamos a volcarnos, vamos a ahogarnos, va a venir la tormenta, nos va a comer, qué sé yo, vamos a morirnos todos, pero mira, pues, él estaba durmiendo ahí. Jesús tenía esa paz con Dios. Entonces no le afectaba lo externo. No le afectaba lo externo. Entonces Jesús se levanta y empieza a calmar otra vez, ¿verdad? Una persona impía es aquella persona que no puede dormir. No porque sufre una enfermedad, pero aquella persona que no puede dormir, ¿sabe por qué? Porque la conciencia no le deja dormir. Porque tal cosa, porque tal cosa, porque tal cosa, porque tal cosa. Esa clase de personas no tienen la paz de Dios, que viene de Dios. Pero tiene la paz del mundo, tal vez se vaya de vacaciones la próxima semana, ¿verdad? Se va a olvidar 15 días de su problema y después va a volver otra vez. ¿Y sabe qué? Se va al médico y le da pastillas para dormir. Pastillas para dormir porque su conciencia no le deja tranquilo. ¿Y se acuerdan que en Salmo decía, huye el impío sin que nadie le persiga? Delirio de persecución. Cuando una persona no tiene la paz de Dios, es como que todo el mundo le está acusando y está, es como que se siente perseguido. Y nadie le persigue. Y empieza a decir, no, aquel habló mal de mí, no porque él me miró mal, no porque esto, no porque... Y nadie le mira mal, nadie le dice, solamente que su percepción, ¿por qué? Porque su conciencia no está en la paz de Dios. Entonces, más vale a nosotros los cristianos y a las personas que no son cristianas buscar esa paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa paz que proviene de Dios es eterna y que nos lleva a vida eterna. Ahora, vamos a pasar al versículo, vamos a continuar con el versículo 27 y le damos, la paz os dejo, mi paz os doy. Jesús da esa paz. Yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Acá por decirlo así, una amonestación, podemos decirle, o un indicativo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué es turbarse del corazón? Es la desesperación, ¿verdad? Miedo. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué pico mañana voy a comer? ¿Será que va a subir el combustible otra vez? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Será que voy a pagar todas mis cuentas? ¿Será que voy a conseguir el trabajo? ¿Será que no voy a conseguir? Y nos empezamos a turbar. Pero Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Ahora, ¿por qué muchos cristianos no... ¿Cómo podemos decirle? No disfrutan verdaderamente de esa paz, porque ustedes tal vez van a saber, muchos cristianos están desesperadísimos, ¿verdad? Muchos cristianos andan desesperados. Muchos cristianos tienen esa paz y andan tranquilo, ya se cae todo el mundo, pero está tranquilo. Esa es la paz de Dios. Pero muchos cristianos no están disfrutando de esa paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa clase de cristianismo cree de que las cosas materiales del mundo le tienen que dar paz. Entonces cuando no disfrutan de esa paz material, se empiezan a desesperar. Y eso no es tener paz. A lo mejor se le enseñó mal, a lo mejor no estudió esta parte de la Biblia, o a lo mejor se le dijo nomás y esa persona empezó a creer. Ah, no, si yo tengo riquezas, voy a estar en paz. Si yo no tengo problema, voy a estar en paz. A lo mejor se la creyó, a lo mejor no tuvo la oportunidad que muchos tienen de escuchar un estudio teológico, ¿verdad? Entonces, dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Qué hace el miedo? El miedo te paraliza. Vos te vas y nadarás a la calle, oscuro. Te vas y estás con miedo y mirás y después escuchaste un ruido ahí que te asustó y tuviste miedo, te quedaste congelado, ¿verdad? Y el miedo, ¿qué hace? Paraliza. Si nosotros como cristianos empezamos a tener miedo de lo que va a ser, de lo que es, de lo que como y de lo que cual, nuestra fe se paraliza. Y te quedas ahí, ¿verdad? Miedo.
Entonces, Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo, no se desesperen, no tengan miedo. Y normalmente la falta de paz de Dios es lo que pasa a esto. Muchas personas estresadas, muchas personas, por decirlo así, con enfermedades, muchas personas que tienen mucho miedo de cualquier cosa. Entonces, esa es por la falta de paz de Dios en su corazón. Y un cristiano, una persona que cree en Jesús, pase lo que pase, no se va a turbar su corazón y no va a tener miedo. No va a tener miedo. ¿Qué nosotros podemos declarar, por ejemplo, no se turbe vuestro corazón? ¿A qué podemos nosotros, cómo podemos nosotros nombrarlo ahora, patológicamente, por decirlo así? Depresión. ¿Verdad? Esa es la enfermedad de todos lados, en todos lados. Depresión. Porque se turbó el corazón, porque tuvo miedo y porque siguió en ese camino. Y al no tener la paz de Dios, le tienen que dar tranquilizante a esa persona. El doctor le tiene que dar tranquilizante para que pueda estar tranquilo. Pero ¿qué pasa? Mientras toma ese tranquilizante, tranquilo pa, ¿verdad? Pero cuando termina el efecto del tranquilizante, empieza otra vez. Entonces es muy importante acceder a la paz de Dios. ¿Cómo accedemos? Ya dijimos creer en Jesús, aceptar a Jesús en nuestro corazón, acercarnos al trono de la gracia y decir, Señor, soy pecador. Y todos los días, limpiámela un poco, Señor Jesús, mi pie, porque en alguna cosa me he ensuciado por ahí. Antes de que esa suciedad, ¿qué pasa cuando una suciedad está mucho tiempo en algún lugar? A los 2-3 días ya empieza a oler mal, ¿verdad? A los 5 días empieza a tener gusanito. Y así también, un pecado tal vez, una suciedad en nuestra mente, si nosotros lo dejamos mucho tiempo, ya va a empezar a trabajar por nosotros. Y el diablo va a usar eso para poder, como vimos la vez pasada, como vimos en el estudio pasado. Hay un estudio sobre eso. Así como Judas, ¿verdad? Bueno, pasando al siguiente versículo, vamos a leer el 28, y dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Habéis oído que voy y vengo a vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús siempre le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir y luego voy a volver. Los discípulos no entendían esa parte. Entonces muchas veces nosotros los seres humanos, cuando no entendemos bien esa parte, lo encajonamos en el cerebro y lo ponemos en un rincón. ¿Ustedes le pasó una vez? Estaba en la facultad, el profesor explicó y no entendimos bien y no queríamos preguntar, entonces encajonamos eso y después recién desencajonamos. ¿Y qué habrá querido decir el profesor ahí, verdad? ¿Por qué lo encajonamos? Porque no entendíamos. Entonces, Jesús le había dicho, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Y eso es lo que nos dice de nosotros. El que se va ahí va a volver. Y las personas que dicen que Jesús no va a volver más, que no leyó nomás esta parte. No leyó nomás esta parte porque Jesús tiene que volver. Y en ese tiempo con los discípulos era para que ellos pudieran entender, y a la par cuando nosotros, ahora que estamos estudiando este versículo, entendamos, sí, Jesús tiene que volver. No sabemos cuánto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ni siquiera los ángeles saben, solamente Dios sabe cuándo Él va a volver? Pero Jesús ya no va a volver. Muchos a lo mejor van a pensar, cuando Jesús vea, yo me voy a arrodillar luego y me voy a poner mi cara por el suelo y le voy a decir, perdóname. Ella no va a venir más como para perdonarnos a las personas que le falta perdonar, o a las personas que creen que en la última hora pueden pedir perdón y salvarse. Jesús vino en su primera venida con relación al pecado. En su segunda venida va a venir en relación con la salvación, dice Pablo. Cuando Jesús venga en la segunda oportunidad, las personas que creen que van a decir, Señor, perdónanos porque yo he hecho a mí, yo creo lo en vos. Hoy yo no vine a perdonar pecados, hoy yo vine a condenar y a salvarle, va a decir Jesús. Terminó el tiempo de la gracia ahí. Dice, si me amáis, os habríais regocijado, ¿verdad? Es una expresión que dice Jesús que obviamente que los discípulos no es que les faltaba fe, sino que más bien
lo que Jesús estaba diciendo es que después ellos se iban a alegrar de que Jesús haya pasado por la muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque ese era el punto culmen de su misión. Y con esto, los discípulos mismos, los apóstoles mismos, podían tener la salvación y también nosotros, ¿verdad? Si esto no hubiera sucedido como dijimos hace rato, no iba a pasar nada. Íbamos a irnos todos al infierno, ¿verdad? Y vamos a estar siempre enemistados con Dios. Entonces, dice, regocijaos porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora, el Padre es mayor que yo. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos también en algunos versículos de que Jesús se hace igual al Padre. ¿Se acuerdan? Yo y el Padre somos uno, le dice a Tomás. Si tú me viste a mí, ya le viste ya al Padre. Le dice a Tomás. Y acá dice, porque el Padre mayor es que yo. Muchas veces nosotros, o por desconocimiento, sacamos una conclusión y muchos grupos religiosos sacan una conclusión a partir de esto y dicen, no, Jesús no es Dios. ¿Y por qué le preguntas? Acá dice, porque el Padre mayor es que yo, entonces no puede ser. ¿Cierto, verdad? Es cierto. Y le habla al otro y dice, no, Jesús es solamente Dios. ¿Y por qué le pregunta? Y acá dice, a Tomás cuando le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, Tomás, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar esto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos, en vez de estar a los extremos, estar equilibrados con esta porción de la Escritura? Y la explicación que podemos sacar de acá es que mientras que Jesús estaba en su forma humana, Dios era mayor que él, ¿verdad? Pero era de igual en su divinidad con Dios. No, ¿se explica, verdad? Bueno, lo peor es llegar a un extremo y decir, no, este versículo dice que no, él no es Dios. El otro, no, este versículo dice que él solamente es Dios. No. Sabemos que Jesús es 100% divino y 100% hombre, ¿verdad? Porque se acuerdan que Pablo dice que el anticristo lo que va a decir es, el espíritu anticristo lo que dice es que Jesús no vino en carne, que Jesús vino solamente en espíritu, así. Entonces nosotros no podemos negar la humanidad de Jesús. Entonces, a raíz de toda la evidencia bíblica podemos afirmar que el Hijo es igual al Padre en su divinidad. El Hijo, Jesús, es igual al Padre en su divinidad, pero claramente menor que Dios en su humanidad. ¿Se entiende? Entonces Jesús podía atribuirse y decir, mi Padre es mayor que yo. Podía atribuirse y decir, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Él puede afirmar que Él es igual al Padre en su divinidad. Y vemos los atributos, ¿verdad? En su divinidad, vemos los atributos. Le hizo los ojos al ciego que no podía ver. Y claramente, en su divinidad, ¿qué podemos decir? Jesús dice, Jesús, el Hijo, es Hijo de Dios, igual al Padre en su divinidad. ¿Se acuerdan cuando el ciego se acercó a Jesús y le dijo, yo quiero ver, le decía? Y Jesús agarra arena, escupe y hace una masa. Toca su ojo y le dice, anda, lavate. Se va a lavar y empezó a ver. ¿Qué él estaba haciendo ahí? Él estaba creando el ojo para ese ciego. Y cuando Dios creó al hombre, ¿cómo hizo? ¿Se acuerdan? Tierra, lo formó de la tierra, dice. Entonces, ese atributo, por ejemplo, es de Jesús, es Dios, en su divinidad. Ahora, pero claramente menor que Él en su humanidad. Cuando le azotaron, Él sintió el dolor, porque era humano, ¿verdad? Si nosotros le azotáramos a Dios, no iba a sentir porque Él es Dios. Él se sintió mal, pero no lo expresó cuando le traicionaron. Es más, sabía que lo iban a traicionar. Sintió hambre, ¿se acuerdan? Cuando se fue en el desierto,
Pasó tantos días y Jesús tuvo hambre. Son atributos humanos eso. El hambre, el sentir el dolor, el dormir, el descansar, el sudar lágrimas, el sudar gotas de sudor con sangre en el huerto. Esos son atributos humanos. Entonces, nosotros podemos entender esto de que en lo que respecta a los atributos de la deidad, el Hijo y el Padre son iguales. ¿Se entiende, verdad? Pero cuando pensamos en el humilde puesto en el que el Hijo ocupó como hombre, aquí en la tierra nos damos cuenta que en ese sentido Dios Padre era mayor que Él. Ese es el medio, esa es la explicación, esa es la afirmación correcta que nosotros podemos declarar esto. No yendo a los extremos, ¿verdad? Entonces, dice, versículo 29, vamos a ver, dice, y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Acá en este punto, tal vez los discípulos se sintieron medio descolocados, ¿verdad? Porque ellos ya no sabían bien lo que iba a pasar, ya tenían ya la noción de lo que iba a pasar, pero no tenían claro todavía. El Señor sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Y también, como dijimos, conocía la tradición de Judas. Ahora, ¿por qué dice para que cuando suceda creáis? ¿Acaso que los discípulos ya no creían todavía en Él? Claro que lo creían ya en Él. Claro que los discípulos ya, desde que fueron con Jesús, ya creían en Él. Y afirmaron esa fe. Dice, lo que muchas veces en este momento, en este punto, los discípulos, al conocer con anticipación lo que iba a pasar cuando suceda, muchas veces es una práctica enseñada para ellos. Dice, desde una perspectiva práctica podemos decir que conocer con anticipación lo que va a suceder nos puede cambiar nuestras vidas de una u otra forma, ¿verdad? Por eso muchos quieren predecir el futuro y cómo me va a hacer el futuro y cómo va a ser. Entonces, una vez que uno sabe lo que le va a pasar, puede poner en panorama eso, ¿verdad? Pero en este caso, una perspectiva práctica para nosotros de lo que le dijeron lo que le dijo a los discípulos. Dice, las promesas y enseñanzas, un conocimiento anticipado de las promesas y enseñanzas que la Escritura nos da, nos transmite, es un precioso conocimiento que cambiará nuestra vida cuando más tarde pasemos por tiempos de prueba y dificultades. ¿Por qué vos lees tu Biblia? Y no sé, yo cuando tengo los problemas y me olvidé lo de leer mi Biblia, yo no leí luego. Pero en la práctica, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes después van a pillar. Nosotros como cristianos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando las Escrituras nos transmiten esa enseñanza, en algún momento puede cambiar nuestras vidas en cuanto la necesitemos. No sé si se me explico ahora. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, oren en todo tiempo, dice, para que cuando venga el día oscuro, dice. O sea que vos tenés que orar cuando estás bien, porque va a haber ni días oscuros, días tristes. Entonces, nosotros, el cristiano, la persona que cree en Jesús, debe conocer con anticipación la promesa y la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿verdad? Porque en el futuro, cuando pase algo, esa promesa, esa enseñanza, me van a decir, así debo actuar, así debo hacer, ya sé cómo voy a hacer. Eso le pasó a los discípulos ahí. Un cristiano que no lee luego su Biblia, ¿cómo va a aumentar su fe de acuerdo al proceso que está siguiendo, siendo que no conoce la Escritura ni tampoco conoce las promesas de Dios, ¿verdad? Por eso un cristiano fiel y un cristiano verdadero es aquel que todos los días está leyendo su Biblia. Todos los días. Hoy voy a leer capítulo 1, mañana leo capítulo 2 y hacete tu esquema y hacete tu programa de estudiar la Biblia. Ese es un verdadero cristiano.
Un verdadero cristiano no es aquel que grita y que sale y que se va y que tiene mucha riqueza. No, no, no. Eso no es de Dios. El verdadero cristiano es aquel que te puede citar 5 o 6 versículos de memoria y te lo puede explicar de vuelta otra vez. Y te puede decir, en tal parte, en el Antiguo Testamento, se relaciona con el Nuevo Testamento. Entonces, atiendan bien, dice, en la perspectiva práctica podemos decir que conocer con anticipación las promesas y las enseñanzas de la Escritura nos transmiten, lo que nos transmite la Escritura, es un precioso conocimiento que cambiará nuestras vidas cuando más tarde pasemos por tiempos y pruebas difíciles. ¿Sabe que los discípulos cuando le vieron colgado a Jesús, crucificado a Jesús, iba a decir los discípulos, ¿verdad? Ahora, eso es lo que estaba diciendo entonces. El preconocimiento de lo que iba a pasar, y cuando pasaba, ellos ya estaban preparados para eso. También nosotros, el preconocimiento que tengamos la promesa y la enseñanza de la Biblia, cuando pase la situación, no, en esta situación Dios me dijo, Dios me dice en el Salmo que tengo que actuar así. Que tengo que actuar así. Que tengo que tomar esta decisión, porque en Eclesiastés dice que esta decisión hay que tomar. Y muchos cristianos en nuestros tiempos actuales no leen su Biblia, entonces toman decisiones malas, toman decisiones peores, se turba su corazón, tienen miedo por no conocer la palabra de Dios. Entonces, siguiendo en el versículo 30 dice, no hablaré yo mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Acá Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, dice. Para todos aquellos que creen que el diablo es una fábula, les vamos a decir que están engañados. El diablo es real. Él se hace pasar nomás de que no existe para poder trabajar más bien. Y es más, acá Jesucristo, ¿qué está diciendo? El príncipe de este mundo, dice. Y el príncipe de un reino es el que dirige el reino, ¿verdad? Príncipe más, y ella pone a pegar. El príncipe ya decretó, ya así, que esto es ley. Entonces, imagínense, Jesús dice, el príncipe de este mundo. ¿Por qué Satanás llegó a ser príncipe de este mundo? Agarró ese principado cuando el pecado entró en el mundo, con Adán y Eva. Entonces se aprovechó de esa situación Satanás. Es como que el principado de Satanás en este mundo es prestado a Satanás. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo con Adán y Eva y él tuvo privilegios para tener este título en este mundo. Ahora, si él es el príncipe de este mundo, ¿qué maneja? A todos los sistemas, ¿verdad? A muchas personas, ¿verdad? Y la estrategia que usa el diablo es pasar desapercibido en la sociedad, en el mundo, en todos lados, pasa desapercibido. Pero, te digo una cosa, vos ves una película y siempre está uno aparentado. La vez pasada cuando hubo la entrega de los premios Grammy, todo el mundo se vistió de Satanás, con un cuerno y todo de color rojo. Rihanna estaba en el Super Bowl, se vistió de rojo. Y muchas personas, con el poder de la palabra, ¿verdad?, al no conocer esto, dice, el diablo no existe. No, el diablo es mucho más real de lo que muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Él se oculta nomás para que las personas puedan seguir su camino hacia el infierno. Bueno, dice el príncipe de este mundo, viene el príncipe de este mundo. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Pero con eso no digo que Satanás, no creamos que Satanás es el príncipe y hace lo que quiere, no. Tenemos la revelación de Job, por ejemplo, que Satanás, el diablo, hace lo que Dios le permite hacer. No más, no, él es más fuerte que Dios, jamás. Él tuvo el privilegio, por decirlo así, de estar en este mundo y manejarlo, porque el pecado entró en Adán y Eva. El pecado entró en el mundo y por ende a todos nosotros. Entonces se aprovecha de esa situación. Ahora, todas las personas pecadoras que no se arrepienten de sus pecados, que no creen en Jesús, que no se acercan a Jesús,
que no se acercan a Dios por medio de Jesucristo y no creen que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. No estoy hablando de ninguna religión. Estoy hablando de esa persona que no creen en Jesús. Son controlados por Satanás. Igual nomás si es religioso. ¿Por qué? Porque Satanás, el príncipe de este mundo, Satanás estaba controlando a los fariseos y los sacerdotes de Jerusalén. Y ellos eran religiosos. Y le estaban controlando. ¿Qué? Le estaban metiendo en la cabeza, mátenle, mátenle. Y ellos ya planearon ya matarle a Jesús. Por eso Pablo dice que tengamos cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es la película que nos da esa frase? De que está el cristiano y el león rugiente, que Satanás, está buscando la oportunidad para poder devorarle a ese. Pero ¿por qué no le devora? Si es león, ¿verdad? ¿Por qué no le ataca ya a ese cristiano? ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la protección de Dios y Satanás no le puede hacer daño. Pero no hacia una persona que no cree en Cristo. Es así, ¿verdad? Así como también vimos lo que era la actitud de Judas, ¿verdad? Él estaba endemoniado, pero no echaba espuma por la boca, no se caía en el suelo, no rompía cadenas, no se rompía la ropa. Él estaba en sus 5 sentidos todavía, pero él estaba poseído. Y en nuestro tiempo muchas personas que no creen en Jesús, que tal vez rechazaron a Jesús o tal vez no quieren luego saber nada de Jesús, están de la misma manera como lo estaban los discípulos, los fariseos y los sacerdotes. Y dice, porque el príncipe de este mundo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué dice Jesús, él nada tiene en mí? Porque Jesús no tenía pecado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la oveja que iban a sacrificar en el templo tenía que ser sin defecto? Y que el sacerdote tenía que examinar, tenían que ser sin defecto para el sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús representaba a esa oveja, tenía que ser sin defecto, sin pecado. Entonces Satanás no tiene nada en él. Imagínense cuán peligroso es cometer pecado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una persona pecadora, el diablo tiene algo con esa persona. O sea que tiene poder sobre esa persona. Jesús dice, el diablo no tiene nada contra mí. ¿Por qué? Porque él es sin pecado. ¿Y el cristiano qué es? El cristiano es un pecador bajo la gracia de Dios. Jesús nos da esa vestimenta nos cubre, la sangre de Cristo nos cubre, nos quita el pecado, dice. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, con el sacrificio de la oveja, se cubría nomás el pecado. O sea que yo estaba sucio, sacrificaba la oveja, mandaba a sacrificar la oveja, entonces me vestía de blanco nomás y no se veía mi pecado que estaba adentro. Pero el nuevo pacto, Jesús dice, el que cree en Jesús, Dios quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo creo en Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús, al aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ponemos todo nuestro empeño en conocerle a Jesús, entramos en el trono de la gracia de Dios, nos limpia el pecado. Entonces Satanás, ¿qué hace? No tiene parte en nosotros. Por eso nosotros los cristianos, y el cristiano maduro es aquel que todos los días pide perdón. Señor, que tu Espíritu Santo esté escudriñando mi mente a ver en dónde pude haber pecado, porque somos susceptibles todavía a pecar, porque estamos todavía en la carne. Todos los días nosotros tenemos que buscar, y el Espíritu Santo te va a demostrar en dónde cometimos pecado. Y ese momento es cuando nosotros pedimos perdón a Dios. Por eso Juan dice, tenemos abogado delante de Dios, que es Jesús. Todos los días, por eso todos los días tenemos que limpiar los pies. Porque si el pie está sucio, y yo no me limpié el pie, la suciedad que hace, sube a mi tobillo, a la rodilla, pues sube completamente, ¿verdad? Entonces, aquel cristiano maduro es aquel que todos los días pide perdón a Dios. Todos los días. Pero nosotros podemos decir, pero yo hoy me porté bien, parece que no pequé. ¿Se acuerdan que David dijo, examíname, oh Dios? Porque hay puntos en los cuales nosotros no nos acordamos en qué parte de la suciedad. Entonces cuando nosotros decimos, como David, Señor, examíname, ¿en dónde?
¿Cuál es el área de mi vida que yo debo reflejar, sacar a la luz? Examíname. Entonces el Espíritu Santo te examina y te lleva a la conciencia, porque el Espíritu Santo se une a nuestra conciencia, dice Pablo. Ah, sí, le grité a ese policía, a ese zorro le grité más o menos y le dije, perdóname, pa. Y ¿sabes qué? Vos te levantás ahí en paz. Porque no es que quisiste gritar, es porque te salió, ¿verdad? Y a lo mejor cuando le ve, le va a decir, ¿qué tal mi socio? Le va a decir, ya terminó, ahí ya está en paz. Entonces, esa también es un requisito para la paz de Dios. Todos los días tenemos que estar en paz con nuestra conciencia que nos da el Espíritu Santo. Dice, el versículo 30 dice, no hablaré mucho tiempo de vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso ya vimos, de que el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo que se refiere a Jesús, que Satanás no podía hacerle nada a Jesús porque estaba sin pecado. El cristiano es un cristiano, un Cristo chico, se refiere a la palabra cristiano. Y mientras que nosotros estemos bajo la gracia de Dios, aunque somos pecadores, tenemos todavía la facultad de pecar, Satanás tampoco tiene parte con nosotros. Por eso Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está alrededor tuyo. Está estudiando. ¿Qué también dice Pablo en Efesios? Poner la armadura de Dios, dice. El casco, el escudo, el cinturón, la espada, que es la Biblia, la sandalia y el escudo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El escudo para qué? Para apagar los dardos encendidos del diablo. O sea que el diablo está allá y te va a lanzar nomás su flecha. Él no va a venir y te va a agarrar. Ya sos mío. No, porque vos sos cristiano. Porque vos estás bajo la gracia de Dios. Por eso él te tiene que tirar piedra y tirar flecha de allá, te tiene que tirar. Porque no puede acercarte a vos. Por eso tenemos que cuidar. Por eso Pablo dice, cuidaos, guardaos de vuestras salvaciones. ¿Eso qué quiere decir? No es que vas a perder la salvación. Tenemos que cuidar nuestra santidad con Dios. En cualquier cosa que tengamos la oportunidad, en cualquier cosa que hemos pecado, Señor, examíname, oh Dios. Normalmente se suele hacer cuando vamos a dormir, ¿verdad? Porque pasamos todo el día afuera de nuestras casas, llegamos a nuestra casa para dormir. Entonces ahí, Señor, examíname. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué cosas buenas hice? ¿Y qué pecados cometí? No tengamos que decir esa palabra. El Espíritu Santo te va a examinar y te va a saltar así como en la pantalla de una computadora. Punto 1 tal cosa, punto 2. No importa la cantidad. Pidamos perdón a Dios. Limpiemos nuestros pies. Limpiemos nuestros pies. Entonces, dice versículo 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ahí Jesús termina su ministerio. Como el Padre me mandó a mí, yo eso hago. En su humanidad, Jesús estaba diciendo, mi Padre me mandó a hacer esto y lo voy a hacer. Porque el Padre me ama, dice. Entonces, más para que el mundo conozca que amo al Padre. O sea que cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita, ¿qué estaba demostrando ahí? Estaba demostrando dos cosas. Número 1, que amaba al Padre. Y número 2, que nos demostraba a nosotros el amor de Dios. ¿Verdad? Dos cosas. Estaba demostrando el amor al Padre porque obedeció el mandato. Y la segunda es, estaba demostrando su amor hacia nosotros. Porque le castigó a Jesús en vez de castigarnos a nosotros. No es que nos va a castigar, porque nuestro pecado luego nos iba a llevar a eso. Y Él es nuestra paz para con Dios. Jesucristo murió, resucitó, volverá, está en el cielo. Tenemos, como estudiamos la vez pasada, ahora tenemos la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en todo el mundo ahora. Nos está consolando, nos está enseñando, nos está asistiendo a todos los cristianos, a los no cristianos, a los que tal vez no creen en Jesús. Yo les digo, crean en Jesús porque es la mejor decisión que puedes tomar, que pueden tomar, es la mejor decisión. Esa paz, si estás sin paz y si pensás que el mundo te da paz porque te fuiste de vacación, eso no es paz.
o porque no tenés problemas, eso no es paz, o porque tenés mucha plata, eso no es paz. Esos son pequeñas conformidades del mundo nomás. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice, y tendrás esa paz y vas a entrar en el refrigerio de Dios, dice Romano. Esa paz ¿qué dice? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no puedo entender que esa persona esté alegre siendo que no comió 3 días ya. Eso no, la gente del mundo no va a entender. Y esa es la paz que Dios nos da. Imagínense tener esa paz cuando el día... Algunos dicen, yo quiero, cuando sea viejo, como yo ahora, cuando sea viejo, yo quiero morir en paz, dice. Pero eso depende. Quiero estar ahí con mi suerito acá, en la cama, en el hospital, en la enfermera, qué sé yo, y morir en paz. Eso no existe. Si no le tenés Jesús en tu corazón. José Stalin era el dictador de Rusia en aquel tiempo, la Unión Soviética, y dice sus allegados, hay una historia que habla de cuando él estaba viejo y estaba ya enfermo, dice que él por las noches gritaba, decía, vienen lobos, me van a comer, me van a llevar, vienen lobos, se despertaba toda la gente, se iba, la que le cuidaba, y le decía, mira, acá no hay nada, le dice, no, vienen lobos, me quieren llevar, decía. Esa persona no estaba en paz con Dios. Y esa es la falta de paz. Y no podía ni dormir. No seamos como él, ¿verdad? Sino que más bien decidamos por creer en Jesús y para que nos dé esa promesa. Y así llegamos al final de nuestro estudio. Culminamos el capítulo 14. De explicar el capítulo 14, luego continuaremos con el capítulo 15. Espero que estén viéndonos de vuelta y un saludo a todos y gracias por su atención.